Ya. Vamos con la segunda parte entonces de la clase 4. Esta es la clase 4,5. Y es sobre máxima verosimilitud. Entonces, la primera mitad de la clase vimos el enfoque estadístico al problema de regresión, en donde definimos un modelo de este tipo. Me dicen que se escucha bajo. ¿Seré yo el problema? No sé cómo me escucha el resto. Ahí Yo me dicen que escucho es él bien, el por lo problema. menos. Ya, vale. Vale, ya sigo entonces. Entonces, vimos una alternativa al problema de regresión, que es una interpretación estadística en la cual definimos un modelo de este tipo, ¿cierto? Entonces, ya no hablamos de una relación determinista entre el input y una cantidad latente, f, y una perturbación o una desviación que no podemos controlar, sino que consideramos un modelo que es aleatorio, que tiene una parte determinista y una aleatoria. ¿Ya? Entonces, la finalidad de este modelo, perdón, la forma de usar este modelo para hacer regresión va a ser mediante el análisis o el estudio de la probabilidad de que este modelo, para un parámetro fijo, haya generado los datos que tenemos. Y tomamos distintos supuestos sobre el modelo. El más importante es que nuestros datos, dado el modelo, son condicionalmente dependientes. ¿Qué significa eso? Que dado θ, eh, todos los datos son independientes entre sí. Entonces, si yo veo más datos, no aportan nada para una nueva predicción si conozco el modelo. Entonces, una forma de entender esto es considerar el espacio de los modelos, ¿ya? Este va a ser el espacio de todos mis modelos. Entonces podemos asumir, o estoy como sobreexpuesto, ¿o no? Me veo como mal, parece. O me veo muy blanco, ¿no? Es que hay mucha luz de frente. Un segundo, voy a prender la luz acá, porque estoy sin luz. No sé si arregla tanto. A ver. Sí, no sé si arregla algo. Ya, no importa. Entonces, supongamos que este es el espacio de los modelos. Y cuando yo estoy haciendo aprendizaje, estoy buscando un punto en este espacio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo evaluar este punto y evalúo la verosimilitud y digo, ¿sabes que la verosimilitud podría estar mejor? Calculo el gradiente y veo que para allá la verosimilitud crece. ¿Ya? O equivalentemente, la suma de cuadrados disminuye. Entonces me muevo para acá. Entonces, cuando uno hace aprendizaje, uno está en el espacio de modelos buscando una buena alternativa. Y de hecho, cuando hagamos después gradiente descendiente, eso es lo que pasa. Uno empieza a viajar por este espacio y llega a un punto en donde es el mejor. ¿Ya? Pero es como medio abstracto decir me estoy moviendo en el espacio de los modelos, ¿cierto? No sé cuál es la topología del espacio ni nada. Pero si yo digo que el modelo está únicamente determinado por un parámetro, por ejemplo, el modelo lineal, yo digo A traspuesto X más B, este modelo, ese modelo, está únicamente determinado por A y por B, que yo puedo llamar θ. ¿Ya? Entonces, ahora este espacio es equivalente a decir Rm más 1, donde el m son las m coordenadas del A y el 1 son las m coordenadas del B. ¿Ya? Entonces, esto se puede decir R dimensión de θ. Y en este espacio yo sé buscar, porque este espacio tiene métrica, tiene producto punto, tiene todo lo que necesito para moverme acá. ¿Ya? Cuando hablo del modelo, no sé qué es el modelo, no sé cuál es la distancia, no sé nada. No sé qué significa una dirección ortogonal a algo, no sé nada de eso. En cambio, si yo digo que el espacio de modelos es simplemente RM, yo puedo buscar acá súper fácil. ¿Ya? Y en este caso es simple ver esto, ¿cierto? Porque la relación entre modelo y parámetro es 1 a 1. Hay espacios donde la relación no es 1 a 1, o sea, dos parámetros, θ1 y, perdón, θ y θ'P, por ejemplo, ambos pueden ser el mismo modelo. ¿Ya? Por ejemplo, si
si el modelo fuese A traspuesto X más B cuadrado. ¿Ya? Entonces, si el B es 1 o menos 1, este es el mismo modelo. ¿Ya? Pero en el caso donde es 1 a 1, esto es fácil de ver. Cuando no es 1 a 1, se dice que el modelo está sobreparametrizado. ¿Ya? O sea, tiene más parámetros que los que necesita. ¿Qué es lo que pasa con las redes neuronales? ¿Ya? Las redes neuronales tienen tantos parámetros que hay combinaciones de parámetros que funcionan igual que otras combinaciones de parámetros. Entonces, ¿para qué me doy toda esta vuelta? Simplemente para decir que cuando uno dice condicional al parámetro, no está diciendo condicional a algún aspecto o propiedad del modelo. Cuando decimos con respecto al parámetro, estamos hablando del modelo entero. O sea, condicional al modelo que generó los datos son independientes. Porque el modelo documenta todo lo que uno puede aprender de los datos. Lo que uno no puede aprender de los datos es la aleatoriedad con lo que los datos fueron producidos, ¿cierto? Y eso no está en el modelo, pero tampoco va a estar en otros datos. ¿No? Entonces, es natural pensar que los datos son condicionalmente independientes dado el modelo. ¿No? Pero nosotros hacemos una bajada extra, que es decir, condicionalmente independiente dado el parámetro. Porque en nuestro caso, en general, vamos a ver que el parámetro es el modelo. ¿No? Eso es súper fácil de ver también en un modelo Bernoulli. ¿Ya? Recuerden que el modelo Bernoulli me da un 0 con probabilidad P y me da un 1 con probabilidad 1 menos P. Entonces, en este caso no puede ser más claro que el parámetro es el modelo. O sea, no hay nada del modelo que no esté contenido en el parámetro. Ya. Entonces, aquí hay un caso particular, ¿cierto? Ya lo vimos, de aplicar este concepto del modelo probabilístico al modelo lineal. Perdón, del enfoque probabilístico al modelo lineal. Y acá definimos la cantidad más importante, que es la función de verosimilitud. ¿Ya? Entonces, uno puede considerar esta cantidad, P de datos, dado teta, como una función de datos y de teta, ¿cierto? Porque esta expresión depende de los datos y depende de teta. Entonces, de fijo, teta variable, esto se llama verosimilitud. Y de variable, teta fijo, este es el modelo. ¿No? Y este modelo es un modelo probabilístico, entonces se integra 1, ¿cierto? Esto que les dije el otro día acá, que es P de d dado teta, de teta, esto integra 1, porque es un modelo probabilístico. ¿Ya? En este caso no tenemos esa igualdad. Entonces ahora vamos a trabajar con esta parte, ¿ya? Que es la función de verosimilitud. Es decir, dado un conjunto fijo de datos, ¿cuál es la probabilidad de que este valor de teta haya generado esos datos? Y aquí hay un ejemplo para el modelo gaussiano, ¿no? Entonces, este modelo, en este caso es más simple que el problema de regresión, no es regresión, es simplemente ajuste de una distribución. Supongamos que tenemos lo siguiente, este es mi espacio de datos, y yo veo ese dato, ese dato, ese dato, ese, ¿ya? Ese podría ser incluso un histograma de estos datos, podría ser algo así. ¿Ya? Y voy a asumir que estos datos, que los voy a llamar Y mayúscula, y los voy a denotar así como está acá. Y voy a asumir que el modelo subyacente es gaussiano. Voy a asumir que este modelo es gaussiano. ¿Ya? Y ese modelo gaussiano depende de dos cosas, de la media, que es esa que está ahí, y de la varianza, que es lo que está ahí. ¿Ya? Eso es proporcional a la desviación estándar. Entonces voy a comenzar por escribir la verosimilitud de este modelo. ¿Ya? Para una observación, que puedo llamar Y, es esta la verosimilitud, que es lo mismo que la densidad del modelo gaussiano, ¿cierto? O sea, ya la hemos escrito varias veces. Ahora voy a calcular la verosimilitud para un conjunto de observaciones como el que tengo, que está ahí. ¿Ya?
Entonces, la verosimilitud con respecto al parámetro, que son ambos parámetros, ¿cierto? Está dado por esto. Esto yo le podría poner aquí el Y, ese Y. ¿Ya? Pero cuando no haya duda de cuál es el Y o los datos que estamos considerando, vamos a omitir esa notación. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviésemos hablando de dos conjuntos, Y e Y', ahí diríamos, ok, verosimilitud con respecto a Y de teta y verosimilitud con respecto a Y' de teta. Pero en este caso no hay duda porque hay solamente un conjunto. ¿Ya? Entonces, calculamos la verosimilitud. La verosimilitud sabemos que por definición es la probabilidad de los datos del parámetro. Y ahora aplicamos el supuesto que estuvimos discutiendo toda la clase pasada, que es de que los datos son condicionalmente I y D dado el parámetro. Como son I y D, podemos quebrar esta verosimilitud en la multiplicación de las verosimilitudes. ¿Ya? Y ahora aplicamos esta expresión que está arriba, acá. ¿Ya? Ahora podemos trabajar un poquito con esta expresión, en particular la pitatoria, entrarla dentro de la exponencial y separar este término. Y nos queda eso, ¿cierto? La pitatoria entra ahí, la pitatoria entra acá. Y esta es una alternativa, y esta es otra alternativa. ¿Ya? Es lo mismo, hay términos que están un poco separados acá para interpretar. ¿Ya? Esto es la media muestral de los datos, que es eso que está aquí. Y esto es la varianza muestral de los datos, que es esto que está acá. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a la siguiente slide donde vamos a discutir esto en detalle, les pregunto, ¿cómo podríamos calcular? Porque yo no sé cuánto es mu y cuánto es sigma, ¿cierto? Yo tengo datos, estos datos los puedo graficar una gaussiana con un mu y un sigma dado, puedo elegir mu igual 3, sigma igual 4, no sé, y puedo graficar y ver cuál es el ajuste, ¿cierto? A ver si queda bien ajustado o no. Digo, no, sabes que me quedó media ancha, bueno, el sigma en vez de 4 lo voy a elegir 3,5, veo cómo queda, ¿cierto? Yo puedo ir explorando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando en el RM+1, estoy buscando distintas alternativas a ver cómo me queda este ajuste. ¿Ya? Pero con la verosimilitud, ¿qué creen que puedo hacer? ¿Cómo puedo encontrar el mu y el sigma? Maximizándola. Maximizándola, ¿cierto? Porque al maximizar estoy diciendo, la función de verosimilitud es cuán probable es que un parámetro dado haya generado mis datos. Y yo quiero encontrar el parámetro tal que eso es máximo. ¿Ya? O sea que no existe otro parámetro que es más probable de haber generado mis datos, que es equivalente a decir, no existe otro modelo que más probablemente haya generado mis datos. ¿Y por qué está esta expresión acá? Porque esto lo hace más simple, porque si se dan cuenta, el mu está aislado en un puro factor, aquí está mezclado en una suma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen que va a ser el máximo, el mu? Después vemos el sigma, pero el mu de máxima verosimilitud va a ser el que agranda esta expresión, ¿cierto? Entonces, el que agranda esta expresión, como esto es decreciente, por eso, va a ser el que minimiza esta expresión. Entonces, ¿cuál es el mu más chiquitito que yo puedo, perdón, cuál es el mu que puedo poner aquí que hace esto más chiquitito? Y barra, Y barra. ¿El promedio de los datos? que es el promedio de los datos. Entonces tenemos que el estimador de máxima verosimilitud para la media de una gaussiana es la media muestral como uno esperaría. O sea, si yo estoy poniendo una gaussiana de varianza fija, la tengo que poner en la media de los datos, como obvio, ¿cierto? Y después tengo que ajustar el ancho de la gaussiana. El ancho de la gaussiana va a estar dado aquí es más complicado porque está ahí y está ahí. ¿Ya? Pero igual se puede hacer. Ya, entonces, ahora quiero que motivemos la idea de por qué máxima verosimilitud, más allá de que suena como obvio de que tengo una expresión que me dice cuál es la probabilidad de haber generado los datos y quiero que esa probabilidad sea máxima. Un segundo, voy a mirar el chat a ver si hay algo. No hay nada, ya. Entonces, como les dije antes, cuando estamos buscando un modelo, estamos en el espacio de modelo, ¿cierto? Este va a ser mi espacio de modelos. Pero recuerden que ahora
nuestros modelos son distribuciones de probabilidad, ¿ya? De esta forma. ¿Dónde están? De esta forma, aquí. Como el de la gaussiana que les dibujé antes, ¿cierto? Entonces yo les dije antes de la gaussiana, bueno, tenemos una gaussiana que es como un histograma, ¿cierto? Y tenemos otra gaussiana que es como esa cuestión que está ahí. Entonces, me pregunto si puedo definir una distancia entre ambas distribuciones, ¿ya? Entonces, si el modelo real es este, ¿ya? Que voy a llamar θ, y mi estimador es este, yo quiero estar lo más cerca posible del modelo real. Entonces, para eso voy a definir una distancia entre modelos, ¿ya? Y como mis modelos son distribuciones de probabilidad, voy a definir una distancia que voy a llamar D. Aquí una anotación desafortunada, porque D estábamos llamando a los datos, pero el D de los datos era el D cursiva, ¿ya? Era el Mathcal D, ese es el D no. Entonces vamos a definir una distancia entre modelos, que está, vamos a denotar D, ¿cierto? Perdón, no distancia, alguna medida de discrepancia, no quiero exigir tanto, ¿ya? Una medida de discrepancia no es distancia, entre dos modelos P1 y P2, ¿ya? Entonces, después voy a ocupar esa distancia para escribir la distancia entre el modelo real y mi modelo, donde θ gorro es mi estimador de θ, ¿ya? Tal que esta medida de discrepancia es mínima, ¿ya? Entonces, a pesar de que yo puse el y acá, en realidad la notación que debía haber usado aquí es esta, ¿ya? Porque estoy hablando de distancia entre funciones. Tengo, por ejemplo, tengo mi estimador de mu, y eso lo inyecto en mi modelo, y me queda mu gorro, ¿cierto? Me da una cosa así. Y el modelo real resulta que era el θ, que genera un modelo mθ, que es una cosa así, ¿ya? Entonces, este es el rojo es el real, el azul es el aproximado, que era una distancia, no la voy a medir en los parámetros, porque si yo quisiera medir en los parámetros, podría definir esta distancia. Pero esa no es la distancia que voy a considerar. Voy a considerar una distancia directamente en los modelos, ¿ya? Que no sé todavía cuál es. Ahora, el problema de este enfoque es que no es posible resolverlo para cualquier D, porque depende, por supuesto, del modelo que no conozco, que es el θ, ¿ya? Entonces, yo no podría minimizar esta expresión, no podría derivarla, igualarla a cero o hacer gradiente, ¿cierto? Porque no conozco el θ en general, ¿ya? Sin embargo, hay un D que tiene una propiedad que cuando yo la minimizo, igual me permite encontrar el mejor θ gordo, ¿ya? Entonces, ese D es la divergencia de Kullback-Leibler, ¿ya? Y que es esta expresión que está acá, y se las voy a ilustrar aquí porque es una distancia. Perdón, porque es una discrepancia entre distribuciones de probabilidad. Entonces, consideremos KL de PQ. Entonces, P puede ser una cosa así, y Q, lo voy a hacer con azul, puede ser algo de este tipo. Entonces, el logaritmo de la división es una medida de esto, esa distancia, ¿ya? Esa discrepancia, el P dividido por el Q, ¿ya? O sea, el rojo dividido por el azul, por supuesto, en todos los lugares donde estoy dibujando la línea verde, no es 1, ¿ya? Porque están separadas las curvas. Entonces, no es 1. Entonces, el logaritmo de estas barritas verdes no es 0, ¿ya? Entonces, tengo un número que es distinto de 0 y lo estoy integrando con respecto a la curva roja. Entonces, en este caso, KL es distinto de 0, ¿ya? Sin embargo, si P igual Q, todas estas rayitas verdes
son 1, entonces el logaritmo es 0, estoy puro integrando 0, y en ese caso tengo que KL de P y P es 0. ¿No? No es simétrica, la KL no es simétrica. Pero cumple con esto, que cuando P y Q son distintos, la KL no es 0, y cuando sí son lo mismo, la KL es 0, y además, en realidad, la KL siempre es positiva. ¿No? La forma de mostrar de que la KL es positiva es usando la desigualdad de Jensen. No lo vamos a hacer ahora, pero queda propuesto. Profe, Sí, profe, preguntas. ¿por qué es bueno que las rayitas verdes sean 1? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué es bueno que las rayitas verdes sean 1? Es porque si son 1, me imagino que el modelo en rojo no va a ser igual en forma al modelo azul. Perdón. La rayita no tiene que, o sea, no es que tenga que ser, pero cuando dije 1, me refería a que la rayita era 0, el logaritmo de la rayita. Ya, ya. Y claro, no es la rayita, es la división de este con este. Ok. Entonces, si la rayita es 0, la división de ambos puntos es 1 y el logaritmo es 0. A eso me refería. Ya, gracias. Vale, ya. Hay otra interpretación de la KL que tiene que ver con teoría de la información. No sé si quieren, me tomo 5 minutos y se la explico o seguimos avanzando. No sé si les interesa saber de la KL. Es importante igual, no para este curso, pero para en general. Sí, sería re bueno. Ya. Sí. Esto sirve, no sé si va a servir mucho para el resto del curso, pero es importante porque da una intuición de qué es la KL. Consideremos un problema de telecomunicaciones donde hay dos personas, ambos a cada extremo de un canal. ¿Ya? Y esta persona, la que está en ¿cómo le llamo esto? Este es el receiver. Receiver. Y este es el, no sé, sender, no sé cómo se llama. Yo ¿No no sé. era el emisor y transmisor? ¿Qué es eso? Eso, emisor. Emisor, y este es el receptor. Emisor, receptor. Ya. Entonces, aquí hay un canal de comunicación. Y vamos a asumir que este canal es sin pérdidas, ¿ya? Lossless, significa eso. Eso quiere decir que el mensaje que entra acá, sale acá igual. No hay ninguna... los mensajes no son corruptos en el camino. Entonces, hay un conjunto de símbolos que esta persona va a enviar, ¿ya? Entonces, tenemos un cuadradito, tenemos una estrella, tenemos una cruz, una espiral, ¿ya? No sé, ¿qué más puede ser? Un triángulo, ¿ya? Y cada vez que manda un símbolo, el receptor ve cada símbolo, ¿cierto? Lo que sea. Entonces, nosotros podemos hacer un estudio estadístico de este proceso y considerar cuál es la probabilidad de enviar cada símbolo. Entonces podemos decir, el primer símbolo tiene esta probabilidad de ser enviado, esa probabilidad, el segundo símbolo, el tercer símbolo, el cuarto símbolo, el quinto símbolo, ¿no? Por supuesto, si estamos en un continuo, esto también puede ser una densidad, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de enviar cada símbolo? Y a este lado, lo mismo, ¿cierto? Yo podría decir, bueno, yo conozco la distribución P de símbolos, voy conociendo cuando me llega un cuadrado. El cuadrado el que tenía alta probabilidad de llegar no me sorprende.
el triángulo puede ser, este sí tenía menos probabilidad, pero en algún momento voy a recibir un símbolo extraño, no sé, ese, ¿ya? La cruz al revés. Entonces, la cruz al revés estaba aquí. Entonces, pues, este es un evento medio raro, voy a poner atención porque llegó un símbolo que es bien, bien extraño, ¿ya? Entonces, ese concepto de como la sorpresa que trae cada símbolo es la información asociada a cada símbolo, ¿ya? Y uno podría definir esa novedad que trae cada símbolo como 1 partido por P de X, ¿ya? Porque, por supuesto, si es altamente probable que yo reciba un símbolo y el símbolo llega, no pasa nada, ¿cierto? O sea, si estamos en enero y hay 30 grados, no pasa nada, ¿cierto? Pero si estamos en enero y llueve, es como, algo pasa que voy a poner atención, ¿ya? Que es lo que pasó hace 2 meses. Entonces, uno podría definir la información de cada muestra como el recíproco de su probabilidad, ¿ya? Y de hecho, voy a agregar una función a esto y voy a decir que en realidad es eso, ¿ya? Voy a definir esto. Entonces, porque esta es una función monótona y porque así se definió nomás, ¿ya? En realidad hay como unos axiomas que dicen que esta es la única alternativa del concepto de información, ¿ya? El logaritmo de 1 partido por P de X. Uno puede escalar. Por supuesto, yo quiero además que esta medida de información sea representativa de lo que acabo de decir, ¿cierto? Entonces, exploremos un poco qué pasaría con la distribución completa, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir cuál es la medida de información que trae esta variable aleatoria, ¿cierto? La variable aleatoria mensaje. Entonces, bueno, es la información que me llega en todo este experimento, es el promedio de esta expresión, ¿cierto? Que es esto. Eso con respecto a P, ¿cierto? Y que es igual a eso, P de X. ¿Ya? ¿Y alguien sabe cómo se llama esta expresión? A mí me recuerda a la entropía, quizá, o algo similar. Sí, esta es la entropía. Wow. Esta es la entropía de P, y en realidad tiene un menos. ¿O no tiene un menos o no? O el menos ya lo metí acá adentro. No, perdón, no tiene el menos. El menos o sea, lo puedo escribir así o lo puedo escribir con el menos y el logaritmo de P de X, ¿ya? De hecho, lo voy a escribir así mejor. Ya. Entonces, esta es la entropía de la distribución de mensajes, ¿ya? Entonces, si hay mensajes muy raros, van a contribuir a la entropía, ¿ya? Gonzalo dice si lleva o el menos. Sí, lleva el menos, pero cuando es log de P. Yo antes escribí log de 1 partido por P, entonces el menos estaba dentro. Estoy respondiendo a Gonzalo en el chat. Ya, entonces, ¿pero de dónde viene la KL? Si se dan cuenta, esto es similar a la KL, ¿cierto? Tengo el P arriba, ¿cierto? Me falta el menos. Y tengo otra distribución, sí, ¿cierto? Entonces, para motivar la KL, yo puedo decir que este receptor no conoce la distribución original de los datos y él cree, o ella, ¿cierto? Él cree que la distribución de los datos es Q. Entonces, cada vez que llega una muestra, él o ella va a evaluar cuán sorprendente o cuánta información, ya que uno podría denotar esta información como la entropía instantánea, ¿cierto? Pero digamos la información de cada muestra. Entonces, cada muestra, esta persona cree que tiene una información del log de
de log p a la menos 1 de x, ¿cierto? Siendo que él cree que la información es log q a la menos 1 de x. Entonces hay una discrepancia entre ambas cosas. ¿Ya? ¿Y la discrepancia cómo la voy a cuantificar? Restando estas dos cosas. Yo puedo decir perfectamente que la pérdida de información de este receptor es log q a la menos 1 menos log p a la menos 1, que es igual a log p partido por q. Entonces, por cada muestra va a haber una pérdida de información que es esto. ¿Ya? Que yo no me estoy dando cuenta, llegó un evento raro y lo ignoré, perdí información ahí. ¿Ya? Entonces, por cada muestra, esta es la información que estoy perdiendo. Entonces, a lo largo de todo el experimento, como las muestras llegan efectivamente a una tasa P, no Q, porque es la tasa real, la pérdida acumulada va a ser la esperanza de esto, que es precisamente lo que está acá, donde esto es Q, para mí, en mi ejemplo. ¿Ya? O sea, esto va a ser integral de log del P partido por Q, P de X, que es eso que está aquí, ¿cierto? Ahora, por supuesto, si el receptor eligió un Q que en verdad era el P, esto va a ser 0 por lo que les dije antes, ¿cierto? Pero si no, no va a ser 0 y va a ser esta cantidad. Entonces, otra forma de entender la KL es el error en que se incurre al aproximar P por Q. O sea, no es una distancia entre P y Q, en primer lugar, porque no es distancia, no cumple los axiomas de distancia. Es una divergencia, que es un concepto un poco más general que distancia, una discrepancia. Pero además tiene además de esta intuición que uno puede tomar aquí, ¿cierto? Que es geométrica, es muy usado en teoría de la información porque es la pérdida de información relacionada a estimar P mediante Q, o estimar P de Y dado θ mediante P de Y dado θ', que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ya? Entonces, una forma de darse cuenta que efectivamente es el error en que se incurre al pensar que P es Q es lo siguiente. Pensamos que este es... pensemos que este es P. Cuando hablo de P hablo del de arriba y cuando hablo de Q hablo del de abajo, el estimado, P gorro. ¿Ya? Entonces pensemos que este es P. Y pensemos que este es Q. Bueno, como que no quería integrar uno de esos, así que voy a hacer así. ¿Ya? Si se dan cuenta, en este caso tengo P partido por Q, ¿cierto? Tengo aquí P0, logaritmo de 0, 0, ¿ya? Voy a considerar eso. Eso que está ahí, eso que está ahí, ya. Tengo puros números, ¿cierto? Los P partido por Q son números 0 o más, ¿cierto? El más grande parece ser este, que voy a decir que es, no sé, voy a decir que esto es 4, ya tengo un 4 metido dentro de la sumatoria, no pasa nada, igual integra y es finito. ¿Ya? Es mala aproximación, pero es un número. Pero fíjense qué pasa si mi Q fuese este. Si mi Q fuese ese, pero fuese este. Si fuese ese, parto igual, ¿cierto? Mi P partido por Q, 0 partido por algo, después, no sé, 1 partido por 2, lo que sea. Pero fíjense lo que está pasando acá. Acá hay un punto, cuando yo digo P partido por Q, estoy diciendo esto, no sé, 1 partido por 0. Entonces, en ese caso, el log P partido por Q va a ser infinito. Inmediatamente va a haber un término dentro de la integral que es infinito, y de hecho tiene medida que no es nula tampoco, ¿ya? Entonces la KL inmediatamente se va a infinito. ¿Ya? Porque yo, si estoy asumiendo que Q es P, ¿ya? O sea, si estoy aproximando una cantidad que llamo P mediante una Q, no puedo cometer este error, que es decir, que hay un símbolo, que puede ser este, ¿cierto? Ese símbolo puede estar ahí, el espiral, o en realidad o la cruz, que es el menos probable, ¿ya?
estoy diciendo que ese símbolo tiene probabilidad nula de ocurrir, pero lo estoy viendo acá. Entonces, por supuesto que el modelo está infinitamente mal, porque está ocurriendo algo que estoy diciendo que tiene probabilidad cero de ocurrir, y está ocurriendo y ocurre otra vez más y vuelve a ocurrir. ¿Ya? Entonces, por eso la KL es tan importante, porque es una medida de pérdida de información. Entonces, por supuesto, si yo veo la cruz, ¿cierto? Ese evento para mí tiene información infinita, ¿ya? Porque su probabilidad de ocurrir es cero, entonces algo está mal. Ya, ese era un desvío que hicimos para la KL. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? cuando estamos buscando el modelo, tenemos que minimizar la KL, ¿cierto? Sí, para allá voy ahora. Para volver Ya. a conectar con máxima verosimilitud. Es que no sé, puede que esté muy dormido, pero si es que tengo como... Quiero ajustar un modelo que en el fondo se pasa para arriba en un punto, y después se pasa para abajo en otro punto. El logaritmo como que puede hacerlo cero, o podría tener dos modelos, uno que se ajuste perfectamente y otro que pase por arriba y después por abajo, y el logaritmo va a hacer que como que se contrarreste y tengan igual KL, ¿o no? Muy buena pregunta. Intuitivamente tienes toda la razón, pero no pasa eso. No pasa eso porque hay una restricción además en estas curvas que tienen que integrar uno. ¿Ya? Entonces, no tengo a mano acá la prueba, pero es cortita, son como 3 pasos, pero con la desigualdad de Jensen uno puede mostrar que la KL siempre es positiva. La KL no puede ser negativa. Ya, perfecto. ¿Ya? Les voy a apuntar ahí en el foro la demostración de eso. No sé si la puse en el apunte. ¿Ya? Pero no a distancia, pero igual. ¿Ya? Igual cumple con eso al menos. Entonces, para volver a conectar a máxima verosimilitud, primero notemos que esto es difícil de... Bueno, en primer lugar, en general, yo les dije que esto no lo podíamos calcular ni menos optimizar porque nos faltaba el teta, ¿cierto? En este caso, eso no nos va a importar, pero hay algo que sí nos va a importar, que yo quiero hacer una ilustración ahora que es suficientemente general, que no depende, por ejemplo, del modelo normal para P. Entonces, como quiero hacerlo para cualquier modelo, ¿no? No voy a asumir, en primer lugar, que puedo resolver esta integral con respecto a P. ¿Ya? Porque hay modelos para el cual esta integral puede ser muy difícil y no la puedo calcular. Entonces voy a considerar una aproximación de Monte Carlo de esta cantidad, porque si se dan cuenta, esta es una integral y tengo un integrando, ¿cierto? Ahora, yo puedo separar esto entre este argumento que está aquí y esto como un dp, ¿cierto? Y considerar esto como una esperanza. Y si considero esto como una esperanza, yo puedo generar muestras con respecto a p de y dado teta y hacer una suma de Monte Carlo de esta expresión, que es lo que está acá. Y a esa aproximación le voy a llamar KL sub n, ¿ya? Que es la aproximación de la KL de divergencia con n muestras de Monte Carlo. ¿Ya? Entonces se convierte en una suma donde solamente está el argumento, pero las muestras vienen del modelo. ¿Ya? Entonces mi aproximación muestral de la KL. Ahora, para eso, para generar estas muestras, no necesito conocer el modelo porque estos son mis datos. Entonces, yo puedo construir una aproximación de la KL con mis datos, evalúo estas dos cantidades, la del modelo real y la del mi modelo propuesto, y veo cuán bien me quedó el modelo. Por supuesto, esto es una abstracción porque esto que está arriba, yo no lo puedo calcular porque no conozco teta. ¿Ya? Pero igual veamos que no lo podemos calcular, pero lo podemos optimizar. Entonces, consideremos el minimizante del KLN, o sea, de la aproximación de Monte Carlo de la KL, y consideremos el minimizante, denotémoslo como el estimador teta gorro n, ¿cierto? Aplico el logaritmo, separo en 2, ¿cierto? Y gracias al logaritmo me queda esto en 2 términos.
y hay uno que depende de teta, que no conozco, y hay uno que depende de teta gorro, que es el que quiero optimizar. Entonces, este se va, ese menos me cambia el argumento, y me queda que el teta gorro es el argumento que maximiza esto, y el logaritmo puedo sacarlo de la sumatoria y me queda esto. Entonces, ¿quién es el teta que minimiza, no la KL, pero que minimiza mi aproximación muestral de la KL? Es el teta de máxima verosimilitud. Es el mismo que maximiza la verosimilitud, porque recuerden que si mis muestras son condicionalmente independientes, esto es lo mismo que decir P de todos los I dado teta. ¿Ya? Que es lo que está acá. Entonces, esto es igual a mi verosimilitud. ¿Alguna pregunta antes de leer la última línea de la slide? Yo tengo una duda, profe. Sí. Estoy confundido con cuando tengamos variables aleatorias continuas. Hablar de la probabilidad de un punto siempre va a ser cero. La probabilidad de un punto en particular, y solo se puede hablar de la probabilidad de un conjunto. Sí, ¿Cómo se resuelve eso? ya. Buena pregunta. Yo hablé de símbolos acá por esta ilustración, pero en el curso todo va a ser continuo, ¿ya? Y seguramente yo me confundí al explicarlo, pero la verosimilitud, voy a ir atrás unas slides, es la densidad. La verosimilitud está definida como la densidad. Entonces, para el caso continuo, es el valor de la densidad. No es necesario hablar de la probabilidad. Ah, ya, ya. ¿Mm? Vale. Entonces, hagamos un abuso de notación, y este P, cada vez que ves una variable discreta, es la PMF, la Probability Mass Function, que es la probabilidad, y cuando la cantidad es continua, es la PDF, la Probability Density Function. ¿Vale? Ya. Ok. Ya, entonces, Profe, una sí, pregunta. ¿El KL se relaciona de alguna forma con la entropía cruzada? Que se parecen sí, mucho las expresiones. sí, dame un segundo. A ver. Sí. Lo que pasa es que yo no soy muy experto en teoría de la información, y a veces como que tienen tanta anotación estos compadres que a mí se me olvidan un poco los términos. La entropía cruzada. Sí. De hecho, la entropía cruzada la entropía cruzada entre P y Q es la entropía de P más la KL. Ah, brigio. ¿Ya? Entonces, Bacán. la entropía cruzada entre P y Q menos la entropía de P es la KL. Buena. ¿Eh? Entonces lo puedo escribir acá, porque no cacho, la entropía cruzada de P y Q, que es una medida, es como que es como la información en conjunto que tienen, ¿cierto? La entropía, menos la que tiene una sola, ¿ya? Es igual a KL, entre P y Q. Esto a veces, no sé si hay algún experto en teoría de la información acá que me corrija, se llama equivocation entropy. ¿Ya? Y esta es la entropía cruzada, y esta es la entropía condicional, y por eso yo me mareo un poco, cuento que hay mucha notación. ¿No? Bueno, entonces, la pregunta es ahora, para terminar, seguir un poco con la KL y máxima verosimilitud, es, ok, ¿por qué usamos máxima verosimilitud? Usamos máxima verosimilitud porque cuando estamos en el espacio de los modelos, ¿cierto? Y yo tengo mi modelo real que es teta, y estoy acá con mi estimación, mi teta gorro. Al hacer máxima verosimilitud, me empiezo a acercar al parámetro real, ¿cierto? Y en paralelo yo puedo escribir, como en un universo paralelo, ¿cierto? Estos son este es el espacio de los modelos.
Y este en realidad era el espacio de los parámetros. Entonces, yo puedo hacer un mapa, ¿cierto? Entre ambos espacios. ¿Ya? ¿Y este mapa cómo se llama? Este es el mapa M teta, ¿cierto? Es el mapa que a cada teta le asigna el modelo teta. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando yo hago máxima verosimilitud, acá también me estoy moviendo para allá, ¿cierto? Pero con una métrica que garantiza que el M teta y el M teta gorro están cerca en KL. ¿Ya? Ahora la pregunta es, dos cosas. ¿Puedo asegurar efectivamente que mi modelo M teta gorro llegó al modelo M teta? Vamos a asumir que los datos fueron efectivamente generados por un modelo M teta. ¿Ya? O sea, que efectivamente los datos Y salieron de un modelo de este conjunto. Eso porque si no es así no podemos hacer ningún tipo de estudio. ¿Ya? Entonces, está ahí. Entonces, mi pregunta es, si hago esto, mediante máxima verosimilitud, y llego, efectivamente llego, ¿puedo asegurar acá que llegué también? Ya, esa es una pregunta bien relevante, porque en primer lugar, para que eso pase, el modelo no tiene que estar, esta relación tiene que ser 1 a 1. ¿Ya? ¿Cierto? Que un modelo equivale a un parámetro, y lo que les dije antes, ¿cierto? Pero hay otra cosa, que yo no sé si les metí un gol o están tímidos y no me quieren discutir. Pero esto es para n muestras nomás. El análisis que yo hice es para n muestras, es para una aproximación de la KL. O sea, tengo un estimador del parámetro y un estimador de la KL, pero no es ni el parámetro ni la KL. Entonces, esto se cumple. La métrica que tengo acá no es la KL, es una KL como una aproximación media pobre de la KL, de n muestras. Bueno, son preguntas que vale la pena pensar, pero lo que les puedo decir es que, se me perdió la slide, esto, ¿cómo converge a la KL cuando n tiende a infinito? ¿O por qué converge? Vaya. ¿Alguien me puede decir si yo tomo n infinito, esto efectivamente converge a eso? ¿Y por qué? Ya lo dejamos de propuesto, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta? Yo todo el estudio que dije, lo dije para una aproximación de la KL usando n muestras. ¿Ya? Pero alguien me pudo haber dicho, claro, pero esa aproximación, ¿qué seguridad tengo yo que efectivamente se parece a la KL? ¿Mm? ¿Quién me puede decir por qué tiende la KL? ¿Quién me puede decir por qué esta suma efectivamente tiende a esta esperanza? O sea, yo estoy tomando, si se dan cuenta, tengo esto, esperanza de g de x, y estoy tomando x, distribuido como p, estoy tomando varios x, y estoy haciendo esta suma. ¿Pero esa no es ley de los grandes números? Exacto, por eso. Por la ley de los grandes números, esto tiende a esta expresión. ¿Y a qué velocidad? ¿En probabilidad casi seguramente? Sí, en probabilidad casi seguramente, pero ¿a qué velocidad? ¿Cuántos n tengo que tomar?
¿Mm? Raíz de n. ¿Ya? La velocidad del límite es como 1 partido por raíz de n. ¿Ya? Entonces, si 1 partido por raíz de n es suficientemente chico para mí, esto está suficientemente cerca de esto para mí. ¿Ya? Entonces, bueno, es súper bueno, es rápido. ¿Ya? Entonces, lo que dije recién, este análisis es más bien intuitivo, pero la intuición detrás es que si, como la aproximación que yo tengo tiende efectivamente a la distancia real y la dependencia de mi modelo con el parámetro no es algo así tan incontrolable, por decirlo de alguna forma, o sea, el modelo lineal está claro cómo depende del parámetro, ¿cierto? En una red neuronal es un poco más complicado porque como que el comportamiento de la red no es tan claro con respecto a los parámetros, ¿cierto? Pero en modelos simples sí. Eso puede dar un poco de intuición. Esta clase es de pura intuición en verdad, o sea, me interesa que sepan por qué se usa la KL, que este concepto de distancia, y por qué me acerco a un parámetro o no. Pero básicamente lo que quiero que se lleven para la casa de esta clase es que si hago máxima verosimilitud, no solamente estoy maximizando la probabilidad de este término, sino que en el espacio de los parámetros, de los modelos, mi modelo estimado se está efectivamente acercando al modelo real. ¿Ya? Eso es todo. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Para el modelo gaussiano, ¿ya? Aquí ya no tiene nada que ver con cosas asintóticas, sino que ya es un modelo con una cantidad finita de datos. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Tenemos el modelo gaussiano, tiene un ruido, ¿cierto? Ese ruido voy a decir que es normal, ¿cierto? Aquí falta eso. Falta eso. Entonces, esto yo lo puedo escribir también de esta forma, como el modelo generativo, ¿cierto? Y tiene una verosimilitud, que aquí la escribí como función de y, ¿cierto? Y este y recuerden que es y igual 1 hasta n. Esto es por la independencia condicional, ¿cierto? Y esto ya lo habíamos visto. Es exactamente lo mismo que antes, pero ahora tengo otra variable observada que es un x y aparece ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué queremos hacer con esto? Queremos maximizarlo, ¿cierto? Entonces, para maximizar esto, si se dan cuenta, está un poco complicada la expresión. Entonces, en vez de maximizar la verosimilitud, lo que vamos a hacer es maximizar la log verosimilitud. En realidad, un spoiler acá, lo que vamos a hacer es minimizar la menos log verosimilitud. ¿Ya? Que a veces lo van a ver como NLL, Negative Log Likelihood. Entonces, al aplicar el logaritmo acá, se separa eso se convierte, se separa eso, se va a eso, ¿cierto? Y queda esto que está aquí. Entonces, L minúscula, que es el término que más vamos a usar, que es la log verosimilitud, para el caso gaussiano lo separa en dos términos, uno que llamamos dispersión y uno que llamamos ajuste. ¿Y por qué se llama ajuste? Porque uno es la suma de cuadrados de los errores de mi modelo versus el dato real, y otro es una medida de dispersión, porque es proporcional a la varianza del ruido, ¿ya? Que es el ruido que está ahí. Y en este modelo, yo puedo, recuerden que en el modelo lineal, los parámetros eran A y B, pero aquí, como parte del modelo, también estoy identificando la dispersión. Entonces, sigma es parte de mi modelo también. Entonces aquí tengo que encontrar A, B y sigma. ¿Preguntas? Antes de pasar a la siguiente slide. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Que habíamos dicho de que cuando hiciéramos estos modelos, uno no tenía que preocuparse del error, porque uno nunca lo iba a poder predecir. Por acá entonces estamos como tomando ese sigma del error.
Ya, buena pregunta. Lo estamos tomando no para poder predecir los valores de epsilon, ¿no? O sea, con una notación un poco más precisa, yi igual a traspuesto xi más b más ei, ¿ya? En ningún caso yo he dicho que esto lo vamos a estimar. Esto no se puede estimar, ¿ya? Porque P de I dado todos mis datos, J distinto de I, es igual a P de I. ¿Ya? Entonces, epsilon I no depende de nadie más en todo el proceso, más que sí mismo. ¿Ya? Entonces no lo puedo estimar. Está puesto ahí como una variable latente, ¿ya? Una variable que no conozco y tampoco pretendo estimar, porque en el modelo probabilístico lo que necesito es definir una estructura que genere los datos tal como los vi. Entonces, yo en mis datos digo, ¿sabes qué? Aquí hay una tendencia lineal. Claro, pero los modelos claramente no siguen una tendencia lineal, porque si no, yo estaría viendo esto. ¿Cierto? Entonces digo, ah, claro, sí. Sobre la tendencia lineal hay una perturbación. Y esa perturbación la voy a llamar epsilon. Y voy a decir además que es normal. ¿Ya? Porque si yo no hago esto, el modelo va a estar mal especificado, porque los datos que estoy viendo claramente no vienen de una línea como la azul. Lo que sí voy a estimar de epsilon va a ser su varianza, que va a ser una medida de eso. ¿Y por qué hago eso? Porque después, cuando yo quiera seguir haciendo predicciones, hacia el futuro, en general las predicciones son al futuro, mi predicción va a ser en la línea, por supuesto, ¿cierto? Pero como decía Santiago, la probabilidad de que ese dato esté en la línea es cero. Porque el que el dato tome un punto específico es cero, pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Me voy a concentrar en la banda. Con probabilidad 95% de digo está ahí. Y para determinar el ancho de esa banda, necesito saber cuál era la varianza del epsilon. Ok, muchas gracias, profe. Dime qué más claro. Vale. Profe, tengo una pequeña duda algebraica. Al final, cuando ponemos la log verosimilitud, el primer término no debería ser n medios. N medios logaritmo de bla, bla, bla. Buena. Creo que la raíz no, porque ahí está el medio. Ah, ya toda la razón. Y Sí, conviene, o sea, se suele trabajar así, profe. así como. O porque podría tener el n medios afuera, podría tener la raíz. Supongo que computacionalmente es más fácil tener el partido en dos afuera que la raíz. Entonces, por eso le pregunto si se suele trabajar así como está escrito. Mira, en realidad, esto que está acá es menos n medios, como dijiste tú, ¿cierto? Log de 2pi menos n medios log, espera un poco, menos n log, ahí, ¿cierto? ¿Lo hice bien? Claro, eso sería como lo más barato. Claro. Y esto me da lo mismo, porque yo voy a optimizar y aquí no hay ningún parámetro. Entonces me quedo solamente con este. Ah, ya. Perfecto. Eso es lo Gracias. usual. Eso es lo usual. Ahora, cuando yo quiero hacer un ejemplo ilustrativo y decirles, miren, tengo dos modelos, a uno le estoy dando datos aleatorios, al otro le estoy dando uniformemente muestreado, uno viene con datos censurados, el otro no, no sé, y miren cuando yo hago el máximo de verosimilitud en función de los datos, tengo el primer modelo me da una cosa así y el segundo modelo me da una cosa así. Entonces, en ese caso,
cuando quiero hablar de efectivamente cuánto es la verosimilitud, no me puedo echar estos términos, porque que necesito reportar la verosimilitud. Cuando yo la quiero optimizar, no voy a hacer lo más eficiente posible, claro, hago todos estos truquitos. ¿Ahí sí? Sí, a mí me quedó claro. Ya, vale. Ya, entonces tenemos el dato el término de dispersión y el término de ajuste. ¿Y qué me pueden decir para que terminemos la clase de este término? Muy simple, se los digo yo. ¿El cual? No Error sé. cuadrático, ¿no? Esto es el error cuadrático medio. ¿Ya? Entonces, el criterio de máxima verosimilitud es equivalente al criterio de mínimos cuadrados cuando el modelo es lineal y cuando el ruido es gaussiano. Porque si esto no hubiese sido gaussiano y si esto no hubiese sido lineal, yo no tendría ese lineal ahí y no tendría esta expresión acá, que viene de ahí. ¿Ya? Entonces, para el modelo lineal y gaussiano, el estimador de máxima verosimilitud es igual al estimador de mínimos cuadrados. Ahora, hay una diferencia, porque el máxima verosimilitud tengo un parámetro extra, entonces lo voy a calcular. ¿Ya? Es lo que les dije antes, estimador de máxima verosimilitud, es esto que está ahí, ¿cierto? Entonces mi estimador, que es igual al estimador de máxima verosimilitud, es igual al estimador de mínimos cuadrados, es ese que está ahí. No lo resuelvo porque resolver esto ya lo hice antes. Ahora, ¿por qué hablo de la minimización de solo este término? Porque este no tiene el A y el B. Entonces, si bien yo necesito encontrar acá A, B y sigma, voy por parte. Primero encuentro A y B. Para encontrar A y B, este término no me sirve, entonces solamente resuelvo esto, que es lo mismo que mínimos cuadrados. Ahora, con el A y B óptimos, que es esto que está aquí, porque es de mínimos cuadrados, puedo hacer dos cosas, que en verdad van a resultar ser lo mismo. Puedo calcular la varianza del ruido, ¿cierto? Puedo decir, bueno, yo tengo mis Y, que son estos que están ahí, ¿cierto? Y tengo mi modelo, que es eso que está ahí, que es la línea azul. Entonces puedo ver cada desviación, que es eso que está ahí, elevarla al cuadrado y calcular la varianza empírica. Y esa van a ser la varianza de los epsilon. Lo estoy calculando igual. Esto que está ahí es el epsilon i, ¿ya? Que es como la parte idiosincrática de cada observación. Cada observación se divide en dos cosas. Una parte común, que es la estructura, que es la línea, y la parte idiosincrática, que es la información que contiene cada muestra, ¿no? Y eso es lo que estoy calculando acá. Pero en el modelo ajustado mediante máxima verosimilitud, yo puedo calcular esto mediante la maximización de la verosimilitud. Ya conozco A y conozco B, ¿cierto? Entonces puedo maximizar esta expresión. Y si te das cuenta, no sé cuál que me preguntó antes, aquí ya no está el 2pi ni nada de eso. ¿Ya? Y puedo de nuevo hacer lo mismo, la condición de primer orden, ¿cierto? De L a de sigma. Y esto me da que es exactamente lo mismo, por supuesto. Entonces el parámetro del ruido que encuentra mínimos cuadrados también es el mismo que encontramos acá, ¿cierto? Profe, Sí. disculpe, en la diapositiva anterior, cuando lo que estamos haciendo es calcular el A y el B óptimo, ¿cierto? Así es. Pero está el menos 1 partido a 2 sigma cuadrado al frente, en la expresión original. Ahí está. Estamos diciendo que al momento de calcular el A y el B, el sigma lo tratamos como una constante y no aporta. Exactamente. Les voy a explicar por qué. La condición, esta expresión depende de tres parámetros, ¿cierto? La condición de primer orden para optimizar esta cantidad es esta. ¿Cierto? Esa ya te la sabía. Aquí seguramente los que no tomaron optimización van a tener que repasar esto un poquito. Y esto es equivalente a decir dA
de L a de A igual 0, de L a de B igual 0, de L a de sigma igual 0. ¿Ya? Entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones y de incógnita. ¿Ya? Y estas ecuaciones no dependen de sigma, porque cuando yo derive esto con respecto a A, eso se va y me queda de eso a de A igual 0. Entonces eso se va. También se va. Lo mismo para el B, pero para el sigma no. Pero para el sigma ya conozco la solución de estas dos. Entonces es mucho más fácil. Puedo considerar esto como una constante ahora. Y derivo, y en realidad lo que importa es lo tengo en la siguiente slide, es S y S. Porque esto ya es constante, esta es la varianza del... O sea, ya es constante porque conozco eso, conozco ese, conozco ese, conozco ese. ¿Vale? Sí, todo ok. Ya, súper. Esa fue la clase por hoy. Clase 4,5 terminada. Eso, ¿alguna pregunta más de la clase para cerrar aquí? Vale, ya. Termino de grabar entonces. Entonces ahí en el sigma epsilon al cuadrado lo dejamos como sigma epsilon al cuadrado para optimizar según el sigma al cuadrado, ¿no? Entonces no tener que meternos con optimización cuadrática. Que podríamos, por ejemplo, quitar Claro, por supuesto, sí, sí. O sea, este es el estimador de sigma cuadrado. Claro, Sí, sí, sí. no de sigma. Bien, 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 sí. Sí. Claro. Vale. ¿Profe? Sí.